tener un tucán de las cataratas allá en el glaciar, en el Perito Moreno, ¿sí? Entonces yo necesitaba poder resolver asuntos profundos de mi vida y de mi ministerio. En ese momento, después de orar más o menos unas 180 horas, yo iba escribiendo lo que el Espíritu de Dios me iba hablando en cada una de ese tiempo, y cuando llega la hora número 180, el Espíritu de Dios me habla con una claridad así y me dice: no sabes orar. Diga conmigo, ¿qué le tiró? Exactamente. Viste que uno se siente, ¿viste? Hay personas a las que viene un ángel y le habla y le dice: haré de ti una nación grande y te lo bendeciré. Bueno, a mí me dijo: no sabes orar. Y la idea de no saber orar tenía un sentido. ¿Sabe por qué? Porque yo vine justamente del mercado de comprar cosas, y ahí está todas las cosas dentro de la bolsa. Ustedes conocen las compras para la casa. Sí, y ahí estaba todo mezclado sobre la mesa, y el Espíritu de Dios me dijo: un ministro de oración no trae todas esas cosas en la oración y los pone en mi escritorio. ¿Cuándo oraste por fulano? No sé, Señor, no me acuerdo. ¿Y cuándo te respondí? Tampoco. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? ¿Dónde están las cosas que me corresponden a mí? ¿Por qué un ministro de oración no sabe si le contesté? ¿Por qué no sabe cuándo oró? Y entendí que estaba metido en un lío. Entendí que las cosas tienen que ser distintas. Entendí que para poder crecer de verdad, como nosotros pretendemos crecer, tenemos que tomar las cosas de otro modo, de otra manera, y hacer la visión de otra forma y de otra manera, a la manera de Dios. Ahora, eso no era todo. Entonces le dije: ok, Señor, ¿y dónde dice que la oración tiene que ser distinta? Viste que te agarra el espíritu peleador, te agarra el espíritu ese. Mirá a veces es quilombero. Miralo. ¿Sí? Viste que tenemos eso. Entonces, ahora, allí fue donde el Espíritu de Dios me muestra y me revela: sí, voy a enseñarte esto. Y me enseña lo que la palabra de Dios le pone un nombre súper fácil y que todos nosotros conocemos, pero que no entendemos: el Padre Nuestro. Entonces el Espíritu de Dios me muestra que el Padre Nuestro es un diseño de oración capaz de traer el reino de Dios a la tierra, establecer cambios personales, familiares, ministeriales, sociales, culturales, transculturales. Se puede cambiar a través del Padre Nuestro, a través de una oración simple y sencilla que nada tiene que ver con el rosario, por favor, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios me reveló cómo hacer para poder, y separamos la oración en 7 partes, y no le voy a entrar en detalles ahora, no tenemos ese tiempo, pero comencé a aprender a orar el Padre Nuestro y a desarrollarlo de tal modo que en cada parte: venga tu reino. Llegué a orar 7 horas de un día solamente, 7 horas de un día solamente para orar: venga tu reino, de todo lo que eso quiere decir. ¿Sí? Le voy a dar un solo toquecito así, despacito. ¿Sí? El original dice: venga tu malhut. La palabra malhut quiere decir que venga el poder transformador del ahora en el ahora para cambiar mi presente en el ya. Sí, no es venga tu reino mañana, en algún día, en algún tiempo, establece para cuando venga el apocalipsis, para que los ángeles estén acá y nosotros estemos listos. No, venga tu malhut, venga tu reino, es venga el poder que cambie ahora, venga el poder que transforme ahora, venga la cosa que venga ahora. Sí, que el paralítico se levante ahora, que la sanidad ocurra ahora, que la historia cambie ahora, que porque esta es la hora, porque este es el momento, porque este es el tiempo y porque así tiene que ser y porque así Dios quiere. Ahora, el problema nuestro, ¿sí? Entonces, comenzamos a desarrollar ese modelo de oración y comencé a aprender a orar
Sí, a usted le va a resultar como una cosa, wow, qué impresionante. No hay nada impresionante. Solo hay que aprender a orar. Sí, y me di cuenta que nosotros como iglesia nunca hemos orado de verdad. Nosotros hacemos una oración, que es distinto que dedicarnos a orar. Sí, una cosa que usted cada tanto haga un pancito en su casa y dice, me prepara un pan. Sí, y otra cosa es que sea un panadero. Miralo bien al de la vez, tiene una cara de pícaro. ¿Sí? Estará conmigo. Se hace el intercesor. Entonces, la idea es que el Espíritu de Dios me dijo así: tenés que aprender a orar el Padre Nuestro. Y orando, el Padre Nuestro dividido en 7 etapas, llegamos a orar en una semana un Padre Nuestro y orando 50 horas. Le dedicaba 7 días, 7 horas por día. Hola. Para un Padre Nuestro. Dígame así, ¿qué lo tiró? Exactamente. Está aprendiendo bien, está aprendiendo bien. Entonces, y usted va a la reserva. No, por favor, no, que esto no le impacte. La oración es un estilo de vida. La oración es un modelo de vida. La oración no es algo que nosotros por ahí hacemos. No, la oración es parte de nuestro mover cotidiano. Sí, la oración es más importante que la comida, la oración es más importante que la bebida, la oración es más importante que tu célula, la oración es más importante que cualquier cosa. La oración primero orar, luego vamos a ver qué hacemos. Primero oramos, luego tomamos decisiones. Primero oramos, sí, luego hacemos el resto. Pero el problema nuestro es que nosotros, la oración no forma parte, no sabes orar. ¿Sabe qué quiere decir no sabes orar? La oración no es lo más importante de tu vida. La oración es una de las cosas que haces. Como que hasta a mí me dolió así. ¿Estará conmigo? Sí. Ahora, fui aprendiendo a orar. Recuerde que íbamos por las 500 horas. Cuando voy allá por la hora 400, el Espíritu de Dios me dijo, no sabes ministrar. Ya lo aprendió. Yo dije, entonces el Espíritu de Dios me dice, ¿cómo vas a ministrar? Y claro, ¿sabe cómo salió eso? Vino un borracho al culto, uno de esos tantos que llega. Creo que hace un rato dijo alguien por ahí que iban a repartir unos para... Hay varios muchachos que se me acercaron y me dice, ¿dónde es la repartija, pastor? Entonces de pronto... De pronto él entra y me dice así, con ese olor a alcohol y todo desarreglado, como entra una persona alcohólica. Y él pasa al frente mientras yo estaba predicando y él llega hasta aquí y la gente quiso como pararlo para que no llegara. Y yo dije, no, que venga. Y él me habló al oído y me dijo esta frase, me dice, ¿podías hacer una oración por mí para que Dios me transforme? Porque yo quiero ser libre del alcohol, pero la verdad que llevo años luchando con esto y yo no puedo ser libre. ¿Podés hacer algo por mí para que Dios me cambie ahora? Y yo me di cuenta que todo lo que tenía para decirle, repita conmigo esta oración, ¿sí? Me di cuenta que todo lo que tenía para poder decirles, repita conmigo y el Espíritu Santo, Él lo va a ayudar, Él lo va a restaurar. Usted acompáñeme, sí, le vamos a llevar a la Universidad de la Vida. Usted acompáñeme, lo vamos a meter en una célula. Sí, no tenemos, sí,
el poder de Dios que puede transformar el corazón de las personas necesitadas. Por eso Jesús, cuando predicaba el Evangelio, me dijo una vez un pastor: vos ves demonios por todos lados. Y yo le dije: la única manera en que vos prediques la palabra y no te encuentres con los demonios de frente es porque vas caminando en su misma dirección. Míralo bien al lado, míralo de nuevo otra vez. ¿Sí? Es decir, de pronto necesitábamos ese poder transformador, necesitamos ese poder de cambio, necesitamos esa iglesia que transforme, necesitamos ese poder, aleluya, de Dios que estuvo siempre, que está siempre, pero que por alguna razón lo hemos olvidado. Entonces comencé a pedirle a Dios y Él me reveló cómo ministrar a las personas y cómo llevar adelante todo eso. No vamos a hablar ahora de eso. Y entonces usted me va a decir: ¿y para qué estamos entonces? Larga el rollo, ya está, ya lo hablaste. No te dan ganas, como decir. ¿Viste? Entonces, de pronto, llegué a las 500 horas. Exactamente. Llegué a las 500 horas. Voy a orar. En el templo estaba solito y a mí me alegraba mucho. Estamos, Señor, estamos vos y yo. Vamos a hablar. Cuando más solo, mejor con Él. Me encantaba. Sí, comencé a sentirle el sabor de la oración. Me di cuenta que la oración primero es una obligación. Después es un deber. Pero termina convirtiéndose en un placer. No, yo me voy a otra iglesia, espere. Me voy a venir acá donde está toda esta gente. Espero que la cámara, si no le vuelva loco la cámara. El camarógrafo ¿viste? No pagaron la cuota, entonces yo no tengo ahí para... Me quiere matar. Escuche esto, por favor, y alégrese conmigo. Llegué al final de las 500 horas. Llegué a ese final, ¿puede creerlo? Sí. Cuando estoy orando, le digo a Dios: Señor, quiero que hagamos un acuerdo ahora. Quiero que cerremos un acuerdo entre nosotros. Enséñame cómo hacer para hacer crecer la iglesia, para transformar todo lo que quiero, para poder llevar adelante nuestra vida a otro nivel. Yo quiero, Señor, ganar a mi familia. Quiero poder modificar la vida de mis padres, la vida de mis hermanos. Quiero llevar todo esto a otra instancia, a otro nivel. Necesito que me enseñes. Y quedé en silencio. Y entonces sucedió algo. Tenía mi Biblia abierta ahí porque voy a orar y abro y dejo ahí y ahí estaba. Entonces dejé de orar y miré el texto. Estaba en el Génesis 28, a donde Jacob hace un pacto con una piedra. ¿Sí? No voy a leer el texto ahora, pero la mayoría de ustedes conocen. ¿Sí? Él le pide a Dios 4 cosas y en la presencia de Dios él tiene un sueño, levanta la piedra, lo unge con aceite y Dios toma ese pacto y años más adelante le hace acordar algo eso al Señor y ahora yo le voy a contar la historia. Dios me dijo a través de ese texto: ¿querés cambio? Sí, Señor, quiero cambio. ¿Querés transformación para vos y para tu ministerio? Sí, Señor, lo quiero. ¿Querés la unción y querés el poder? Sí, Señor. Yo no hago ese tipo de cosas a personas que no hagan pacto conmigo, a personas que no cierren un acuerdo conmigo, a personas que responsablemente yo les voy a dar, les voy a enseñar, los voy a alumbrar, los voy a cuidar, pero sobre todo la persona va a tener que poner no algo de sí, sino todo de sí, todo. Toda tu vida, toda tu casa, todos tus hijos, toda tu fuerza, todo tu dinero, todo tu hogar, todas tus generaciones, todo. Tenés que poner todo. Y Dios va a poner exactamente. El problema nuestro es que nosotros damos, si dar el diezmo te cuesta, imagínate que hablemos todo. Mirá, a veces medio,
tiene un cocodrilo ahí guardado. De pronto, con esta situación, yo dije, ok, Señor, cerramos ese acuerdo, yo estoy acá presente. Y levanté la piedra, fui afuera y traje una piedra. Y fui a la casa y traje el aceite para ungir. Y estaba en la presencia de Dios y estábamos él y yo. Agarré una piedra así y traje, Señor, tenemos un acuerdo. Vos me revelás cómo hacerlo. Vos me das el poder para poder hacerlo. Y mi parte es hacerlo. Cerramos ese acuerdo, Espíritu Santo. Y yo noté que el Espíritu de Dios me dijo, cerramos el acuerdo. Hacé de cuenta que yo me le di la mano así y ahí estaba la piedra. La ungí con aceite y dije, esta es la señal y el símbolo de que tenemos un acuerdo. Terminé la oración, estaba lleno de gozo, estaba lleno de alegría. Me voy a mi casa, pongo sobre la mesa ahí la piedra. Y me dijo mi esposo, ¿qué es eso? Le dije, acabo de cerrar un acuerdo con el Señor. Y me dijo, vos estás cada día más loco. ¿Qué es eso? Entonces llegó la hora de ir a la noche a dormir. A la mesa de luz. Ahí estaba mi piedra. Señor, tenemos un acuerdo. Aleluya. Sí, tenemos un acuerdo, por favor. Luego de eso, me invitan para venir justamente acá, a Mar del Plata. Dice, hay una reunión, yo quiero que estés. Y yo sentía del Espíritu de Dios que voy a ir. No me conocía nadie. Ni los pingüinos que eran mis amigos me conocían. ¿Sí? Nadie. Pero yo venía con una expectativa. Sabía, aleluya, que Dios me estaba trayendo para algo. Yo tenía una expectativa linda en mi corazón. No sabía qué iba a pasar. No sabía nada, me tomé el vuelo, bajé acá, ya estaba llegando tarde, así que de pronto entro al auditorio y estaba predicando Cindy Jacobs. Y yo entro por allá, el pingüino, ¿viste? Con la maleta, así. Y Cindy Jacobs dice, aquel pastor que está allá, que quiero que venga acá. Y dije, yo pagué. ¿Viste que el que tiene cola de paja solito le brota el humo? Entonces, yo digo, ¿yo? Sí, usted. Me vine acá, recién llegaba, dejé la maleta para allá. Y me dijo así, ungiste la piedra y le pediste a Dios 4 cosas. Dios te da lo que pediste. Y escuche esta frase así, tal cual. Te revela la visión para el crecimiento que pediste. Te da el poder y la unción para hacerlo. Y tu ministerio va a llegar a ser grande. Me di cuenta que cuando vos cerrás un acuerdo con Dios, Dios envía a sus mejores ministros para hacerte saber de que tu pedido llegó al cielo y de que hay respuestas concretas para vos. Cuando vos sos una persona de cambio, cuando vos sos una persona de pacto, cuando vos sos una persona de las grandes, cuando vos sos una persona que cierra acuerdos con Dios, el cielo responde, aleluya, el cielo cuida, el cielo hace posible, el cielo te va a levantar, el cielo te va a responder, el cielo te va a hablar, aleluya. Mire, hacía 5 minutos que había llegado. Me di cuenta de una cosa, hay un día, aleluya, en que usted puede llegar tarde
a la reunión. Hay un día en que uno puede llegar tarde. ¿Sabe quién llegó tarde a la reunión? El paralítico que era cargado por 4. Cuando llegó, ¿recuerdan? Sí, llegó tarde porque Jesús ese día repartía 100 números, ¿viste? Sí. Jesús ese día repartía 100. La Biblia dice que había 5,000. Y de puertas vienen estos 4 con el paralítico. 5,005. En eso, escuche bien, ellos van a golpear la puerta. ¿Cómo estaba la puerta? Golpearon la ventana. Cerrada. Trataron de hacer un boquete en la pared. Era muy, no se podía, eran de piedra las construcciones. Entonces alguien dijo, vamos a romper el techo. Cuando vos cerrás un pacto con Dios, ¿sabés lo que haces? Romper el techo. La puerta estaba cerrada. Sí, la puerta estaba cerrada, la ventana estaba cerrada, las paredes, la gente te dice no vas a pasar. Sí, la carga que traes encima tampoco lo querés abandonar, porque la carga que traes encima es tu familia, es tu casa, es tu destino, es tu propósito, es tu ciudad. Vos tenés una carga y es un paralítico que hay que cargarlo, que hay que llevarlo, pero necesitas romper un techo. El techo se rompe cuando vos haces un pacto, cuando vos cerrás un acuerdo, cuando vos ponés, aleluya, haces un acuerdo con Dios para poder ganar una ciudad, para poder ganar, aleluya, la nación. Eso es el pacto que esta generación necesita. Nosotros necesitamos. Mire, pero ¿qué pasó? Aleluya, de pronto sucedió algo que creo que es súper importante. De pronto sucedió algo. Recuerda, llegaste tarde. Recordá, estaba cerrada la puerta, estaba cerrada la ventana. La gente dijo, llegaste tarde. Sí, las circunstancias te predicaban en contra. Nada parecía, pero cuando vos rompes el techo, mira que voy a bajar. Cuando vos rompes el techo, la gente estaba afuera. ¿Sí? Cuando vos rompes el techo, los 5,000 estaban afuera. Cuando vos rompes el techo, aleluya, puede que hayas llegado tarde. Cuando vos rompes el techo, puede que hayas llegado súper tarde. Cuando vos rompes el techo, no importa a qué hora llegaste, Jesús te atiende primero. Mire, 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 mire. Cuando vos cerrás un acuerdo, aleluya, estás rompiendo el techo. Y no importa los 5,000 de afuera, vos sos el que tiene derecho, vos sos el que tiene la oportunidad, vos sos, aleluya, vos y tu paralítico van a volver a casa sanado, restaurado, cambiado, liberado. Mire, aleluya, yo que usted lo celebro, lo canto, lo bailo, le doy un golpe al lado, aleluya, yo que usted lo digo, porque hoy es el día de la renovación del pacto, porque hoy es el día, aleluya, para renovar el pacto, porque hoy es ese día. Ahora, ¿estará conmigo todavía? Aleluya. Le voy a hablar de alguien en la Biblia. Recién estoy por abrir la Biblia, esta es la introducción. Qué difícil que es ser pastor. Dice la palabra de Dios en un texto ultra conocido que había un hombre que era pescador de hombres, de peces en ese momento, se llamaba Pedro, y está en el libro de Lucas en el capítulo 5 a partir del versículo 2. Veamos ese texto, por favor. La Biblia dice: vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Quiero que usted vea una cosa, por favor. Esto me lo explicó un pescador mexicano que se dedicaba a la pesca de altura. Él me dijo así: ningún pescador que vive de la pesca
llega con el barco a la costa a lavar las redes. Me dice, el pescador que viene a la costa viene porque tiene que entregar los peces, porque tiene que vender los peces, porque tiene que negociarlos. Si está lavando las redes, es que no pescó. Y acá viene el conflicto, porque nosotros como pastores, cuando no pescamos nada, cuando organizamos las pescas y no pescamos nada, ¿sabe quién tiene la culpa? Las redes. Entonces agarrás al 12, lo subís, lo bajás. Sí, el 12 va y lo agarra el 144 del cuello. Sí. Porque le echamos la culpa a quiénes. ¿Quién tenía la culpa? Las redes. Entonces este pescador me dijo lo siguiente. Él me decía, ¿sabes por qué se lavan las redes? Hay dos cosas, dos cuestiones por las que hay que lavar las redes. La primera, por la que hay que lavarlas, es porque las algas hacen de que se le peguen a todas las redes y forma una sombra muy grande en todo donde está extendido. Eso hace que los peces lo vean y huyan, porque ve como una sombra gigante que se va cerrando. Y lo segundo es que me dijo que la basura hace de que la red flote y se pierda la capacidad de trabajar como red. La realidad es que Pedro estaba lavando las redes. ¿Sí? Cuando le echas la culpa a las redes del día sin fruto, cuando las redes tienen la culpa de que la cuestión no funcione. Pero cuando vos sos una persona de pacto, ¿sí? Cuando vos sos una persona de pacto, el pacto te persigue. Escúcheme, porque un problema grande es por qué Dios necesita que hagamos un pacto. ¿Sabe por qué? Porque en el pacto hay dos personas y un interés. Uno tiene que hacer la obra, el otro tiene que dar todo lo que se necesita para que la obra se haga. Hay dos personas y un interés. Y los dos ponen todo de sí para que la obra salga. Entonces el Espíritu de Dios cuida su obra. Y entonces cuando te estás por escapar, cuando te estás por ir al lugar equivocado, cuando estás por tomar decisiones equivocadas, ¿sí? El Espíritu de Dios sale a encontrarte. Pero escuche esto. Hay un momento en que nosotros dejamos de oír la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo siguiente que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sabe qué? Jesús estaba en el barco de Pedro, pero Pedro no lo sabía. Para Pedro, un tipo le alquiló el barco. Miralo al de al lado, porque ese está por entender algo ahora. Para Jesús, sí, para Jesús. Y él le iba a enseñar, a dejar una enseñanza, ¿sí? La idea era, Pedro, quiero que escuches una enseñanza. La idea era, Pedro, quiero que aprendas algo. No tenés fruto, Pedro, porque no estás aprendiendo algo. No tenés fruto porque no estás haciendo bien lo que tenés que hacer, Pedro. Entonces hay algo que pasó. Dice que cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Pedro esta frase que ustedes ya conocen todos. Boga mar adentro y echa la red para pescar. Ahora, me voy a detener un poquitito allí. Aleluya. Voy a saltear un montón de cosas, Dios mío. Dios no solo quiere
sacarte fuera de tu mundo. Lo que en mi caso hizo es que se metió dentro de mi mundo para poder cambiarlo. En la vida de Pedro, lo que Dios está haciendo con él, ¿sí?, es que le dice, quiero que bogues mar adentro. Porque el problema de no hacer la visión, de que la visión no pueda fluir, de que estés haciendo todos los días lo mismo y no tenés resultado, de que haces pescas y más pescas y más pesca, pero no tenés crecimiento, no tenés resultados, es justamente, ¿sí?, lo que dijo Pedro. Toda la noche estuvimos trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué es trabajar en la noche? Trabajar en la noche es trabajar sin la visión. Trabajar en la noche es trabajar sin el espíritu de la visión. Trabajar en la noche es trabajar sin revelación. Trabajar en la noche es trabajar con la estructura de la visión, sin el espíritu que sostiene la visión. Trabajar en la noche, sí, trabajar en la noche, si querés ver lo que nunca viste, como decía alguien por ahí, tenés que hacer lo que nunca hiciste. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? Uno trabaja toda la noche porque Dios no dirige mi esfuerzo. Uno trabaja toda la noche porque yo estoy esperando que Dios haga algo, pero Él no hace nada. Porque escúcheme una cosa, Pedro sabía pescar, pero Jesús sabía dónde pescar. Se lo digo de nuevo, Jesús sabía dónde pescar. Pedro tenía experiencia para pescar y estaba enojado porque el carpintero le estaba enseñando cómo pescar. Pedro sabía que eso era el mediodía tirando a la tarde y los peces salen a las 4 de la mañana. Boga mar adentro, Pedro. No. El problema de Pedro es que él quiere tener resultados siendo una persona sin profundidad. Cuando vos no lográs cultivar profundidad, sí, en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de la visión no es ganar, consolidar, discipular y enviar. Esa es una estructura simple de la visión. La visión es mucho más que eso. La visión es un espíritu, la visión es una persona, la visión nace en Dios. Aleluya, la visión es costosa. La visión, entonces, le voy a contar esto. Yo recibo aquello de lo que me dijo el profeta o Cindy. Me vengo a casa y digo, bueno, pero ¿y qué tengo que hacer? Así que aparece aquí una querida hermana, sí, de visión de futuro, cae justito en mi casa. Viste que Dios tiene sus ángeles. Sí, y le digo, yo le hago una pregunta, ¿cómo se multiplica? ¿Ustedes tienen idea de eso? Y me dijo, sí. Cuando me dijo lo que me dijo, yo no dormí. Me dijo, hay que ir al encuentro. ¿Dónde es el encuentro? ¿Qué es el encuentro? ¿Qué cosa se hace ahí? ¿Cómo se come eso? Me dijo, no, pero falta 3 meses. ¡3 meses! No dormía. Estaba en mi casa así, ¿viste? Ustedes se imaginen, siempre con la piedra. Siempre con la piedra. ¿Sí? Me voy al encuentro, vengo. Y eso fue todo mi contacto con la visión. No tuve un mentor. No tuve alguien que me ayudara. No tuve alguien que me sostuviera. No tuve nada de eso. Aleluya. Pero tuve algo. Había hecho un pacto con Dios. Entonces Él me decía, por acá, por allá, esto sí, aquello no. Y le voy a contar los errores que uno comete. Cuando le cuento a mi pastor acerca de que había recibido una inspiración de Dios y que íbamos a cambiar y que íbamos a tener otros resultados, y yo le cuento eso esperando que él me diga, aleluya, gloria a Dios, estás buscando a Dios, genial, te felicito, 500 horas. No. ¿Sabe qué me dijo? Ese César Castellano es un satanista.
es el diablo, ese corruptor de iglesias, y me dijo de lo que se puede imaginar. Y luego de eso, por supuesto, me dijo, estás expulsado de la denominación. Ahora sí. Me di cuenta que Dios, para poder levantarte en tu nueva visión, te tiene que sacar de la vieja visión. Aleluya. Estará conmigo. ¿De verdad? Entonces, yo quiero mostrarles esto. ¿Sí? ¿Qué representa entonces lo profundo? Lo profundo es lo que vos no podés manejar, lo que vos no podés entender, lo que vos no podés calcular, lo que vos no podés saber. Dios quiere que vaya a lo profundo. Me echaron. Si antes no tenía nada, ahora. Entonces me agarró una angustia, me agarró un dolor, me agarró una tristeza. Me sentía realmente mal. O sea, me echaron. ¿Estará conmigo? De la iglesia que nosotros habíamos levantado. Bueno, no le voy a contar eso, ¿no? Así que me puse mal. Y voy a hablarle a mi esposa. Y le digo, realmente me siento mal. Y me caían las lágrimas. Y ella me dijo, no sé, vos sos el pastor de la iglesia, estamos todos esperando de vos. Así que mira qué vas a hacer. Déjeme decirlo a mí. ¿Qué lo tiro? Agarré, me guardé las lágrimas para adentro. Me fui a comprar un par de kilos asados. Y dije, como dijo la profeta Moria, si querés llorar. Aleluya. Dios no se mueve, ¿sí?, en la pequeñez de la orilla. Dios se mueve en la profundidad de tu rendición a Él. En esa profundidad es que Él quiere, y por eso todas estas cosas. Entonces luego, ¿qué sucede todo eso? Yo dije, Señor, me quedé sin pastor, me quedé sin nada. Viene uno y me dice, bueno, ahora tenés que entregar el edificio, la iglesia, la gente, las cosas, todo. No le dan ganas como ya de llorar, bueno, basta. Aleluya. Pero escuche, cierro con esto. Cierro con esto. Y fui a hablar con uno de los hombres extraordinarios que tiene esta reunión. ¿Sí? Con uno de los hombres que él no sabe cómo afectó mi vida para bien. De cómo guió los pasos para traer hasta aquí. Con 2 o 3 consejos que él me dio, direccionó toda mi vida, mi ministerio y mi familia completo. Y a quien estoy ultra, súper, recontra, archi agradecido. Él es nada más y nada menos que Omar Cabrera. Aleluya. Fui a hablar con él. Fui a hablar con Omar. Digo, Omar, la verdad no sé qué hacer yo. Y él me dijo estas palabras. Tenés que hacer como hizo David. Toma a tu esposa, toma a tus hijos y no mires hacia atrás, porque Dios te va a llevar a otro lugar. Y llegué a un lugar lejos. Me dijo, quiero verte en Bogotá. No sé cómo fue, no sé qué pasó, no sé quién habló, no sé cómo fue.
En el otro año el pastor Castellano dijo: quiero que usted esté en el equipo de 12 de la Argentina. No sé, solo sé una cosa, que cuando cerrás un acuerdo con Dios, las cosas cambian. Nosotros caemos en una rutina, nos olvidamos del espíritu de la visión. Y usamos la estructura de la visión. La estructura de la visión no sirve para multiplicar. La estructura de la visión no sirve para sanar ni para restaurar. La estructura de la visión es algo que te permita acomodar las cosas. Pero el que sana es el poder del Espíritu Santo. El que restaura es el Espíritu Santo. El que cambia la vida es el Espíritu Santo. Y cuando vos tenés el espíritu de la visión, el espíritu de la visión lo que hace es revelarte: esto tenés que hacer, aquello tenés que hacer, acá hace la reunión, la pesca hacerla allá. Él sabe dónde pescar, cuándo pescar, cómo pescar. Él es el dueño de los peces. El problema nuestro es que nos hemos olvidado del espíritu de la visión, y entonces nuestros hijos se fueron a buscar otras iglesias, otras visiones, otras cuestiones. Nuestra iglesia, que tiene una visión carísima, a mí la visión me costó todo. Me echaron de la iglesia, me dejaron sin casa, me dejaron sin auto, me dejaron sin trabajo, me dejaron, escúcheme, es el día de hoy que después de casi 20 años yo todavía no puedo pisar el consejo de pastores de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque mi pastor, que en ese momento era el presidente de pastores, dijo: a este satanista le vamos a cerrar la puerta. Hicieron todos una oración y me cerraron la puerta y me declararon a mí persona no grata entre los pastores. A mí me costó todo la visión. Entonces, ¿sabes qué? Yo cuido la visión en mi casa. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo la cuido? Porque es el tesoro que a mí me costó todo. ¿Sabe qué cuido? Que la célula sea una célula, que el líder haga su liderazgo, que el 12 haga las cosas que tiene que hacer un 12, que Universidad de la Vida se haga tal cual es. Los materiales del pastor se leen siempre, se instruye siempre, los enseño siempre, los ministro siempre. ¿Sabe por qué? Porque la visión es lo que va a proyectar tu vida y tu destino, tu nación. La visión es lo que va a proyectar tu ministerio a otro nivel. La visión es lo que Dios te trajo, en la herramienta para poder cambiar el curso de la historia. Eso fue lo que Él hizo conmigo. Y Dios nos fue levantando poco a poco. Dios nos fue cambiando. Levantamos varias iglesias, levantamos varios líderes, levantamos y vamos yendo y vamos yendo y vamos yendo. Y yo sé que de aquí algunos años más, aleluya, van a comenzar a ver el fuego que se enciende en el sur, a ver el fuego que se enciende, porque estamos trabajando para eso, porque la idea es cambiar la historia, porque la idea es esa, aleluya. Entonces hoy, sí, hoy, creo que Pedro tiró la red, porque él no quería tirar las redes. Y escuche esto: ¿por qué ese hombre no quería tirar las redes? Él le dijo a Jesús: toda la noche estuve trabajando. Cuando Jesús está en tu barco y lo único que tenés para decirle es el fracaso del pasado. Cuando Jesús está en tu barco y tu mirada es hacia atrás y no hacia adelante. Cuando Jesús está en tu barco y le estás pidiendo a Él que venga un cambio y Él te está hablando del cambio, y lo único que estás pensando es en el fracaso de lo que te sucedió en el ayer. Cuando Jesús está en tu barco y no pensás en términos de crecimiento, sino pensás en términos de dolor, en términos de amargura. Toda la noche estuvimos trabajando. Cuando Jesús está en tu barco para poder modificar el destino tuyo, para poder cambiar tu destino, para poder hacer de vos pescador de hombres de verdad, para poder cambiar el curso de tu historia, pero estás enroscado en el fracaso del pasado, en la iglesia que perdiste, en la traición que te hicieron, en la puerta que te cerraron, en la maldición que te tiraron. Sí. ¿Dónde estás parado? ¿A dónde te paraste, Pedro?
¿En qué lugar estás parado? ¿En qué lugar te detuviste que no podés, aleluya, sino mirar hacia atrás la derrota, el fracaso, la tristeza, la angustia, el dolor de la pérdida? Está Jesús en el barco diciéndole cómo pescar, cómo cambiar la historia. Estaba diciéndole: Pedro, vine para ayudarte, soy parte de la visión de tu vida, soy parte del cambio. Echa todas las redes, echa las 12 redes, Pedro. Y él dice: no, porque estoy enojado, porque este no es el horario de pesca, porque los peces no salen ahora. Él dice: no. ¿Sabes qué pasa? Pedro le pide a Dios y le dice: Señor, esta es la bendición que yo quiero. Quiero una bendición grande, quiero una bendición completa, quiero una bendición gigante. Y este es Pedro. Entonces Dios dice: ok, Pedro, quiero hacer una cosa. La bendición que quiero darte, Pedro, quiero darte una bendición grande. Quiero que le anuncies a todos que estoy en tu barco. Quiero que le cuentes a todos que estoy en tu barco. Llama a tus amigos y decirle que estoy en el barco. Trae más barcos, Pedro. Si podés alquilarte un barco de altura, vamos a llenar de peces, Pedro. Vamos a llenar de frutos tu barco. Vamos a llenar de fruto tu ministerio. Vamos a llenar de fruto, aleluya, vamos a cambiar la ciudad. Vamos a llenar los estadios de la ciudad. Porque vamos a volver a los estadios. Porque vamos a volver, aleluya, a ese tiempo. Porque vamos a volver a esa instancia. Escuche, pero ¿sabe qué pasa? Aleluya. Pedro dijo: no. Porque sigue enojado, porque sigue molesto por el pasado, por el fracaso, por la angustia de lo que sucedió. Jesús le dice: Pedro, quiero enseñarte algo. Basta de tu enojo. Pedro remaba y él dijo: estoy muy molesto. Y Pedro seguía remando. Ese hombre tosco, duro, las manos callosas, le caían las lágrimas. Y Jesús le hablaba: ¿sabes por qué, Pedro, estás así? Porque yo no fui la persona más importante de tu barco. Vos sos la persona más importante de tu barco. Cuando vos, aleluya, gobernás tu propia vida, entonces va a ser muy difícil cambiar tu historia. Cuando vos sos el dueño de tu propia vida, vos no vas a ver resultado en tu ministerio. Te matás haciendo célula, te matás predicando, vas, aleluya, tratando de llevar. Y la gente, como dijo alguien por allí, un día de esto voy a ir. Así se alegran, así me dijo, así se alegran de verme en la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, por supuesto que no le di ni la más mínima importancia. Y él me dijo: yo era la persona más importante de ese lugar. Y yo le dije: esto yo hace rato que dejé de considerar a personas como vos como personas importantes. Acá hay una sola persona importante y no son ni vos ni yo. Hasta que no le demos a Dios el lugar, aleluya, hasta que Él no ocupe su verdadero lugar, Pedro tira la red. Aleluya, la red se llena de peces, se carga de peces. Pero escuche esto, todos pudiéramos decir: Dios hizo un milagro, la red estaba llena. Pero escúcheme, la mitad de esa red se perdió. ¿Sabe por qué se perdió? Porque tuvieron que venir las otras barcas. Los peces tuyos se llevan otra gente mientras vos estás discutiendo por lo que pasó con el pasado. Los peces tuyos se están llevando otros barcos mientras vos estás discutiendo por los fracasos que te sucedieron antes. Hola, ¿está conmigo? Entonces yo quiero terminar. Quiero terminar de esta manera. Aleluya. Cuando vos te acercás a la visión, cuando vos te acercás, Dios, aleluya, te eleva de nivel, te lleva a otro nivel. Dios te lleva a un nivel más alto. Cuando vos te acercás a Él, vos te vas a aguas profundas, lo que es el equivalente a ir a alturas profundas. Yo no sé si me podrán pasar un texto. ¿Se puede publicar un texto bíblico? ¿Sí? Dígame que sí. ¿Se puede? Ok.
quiero que me proyecten algo. Mire, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 41. Quiero que usted lo vea cuando usted tiene la visión, cómo los profetas hablan, cuando usted está en Dios, cuando usted está, aleluya, bendecido, cuando usted está prosperado, cuando usted, cómo Dios promulga, cómo Dios proclama, cómo Dios levanta, cómo Dios te va, aleluya, a levantar en este nuevo tiempo. Escúcheme una cosa, quiero que usted lo vea conmigo al texto. Yo que usted ya lo celebro. Yo que usted lo celebro. Yo que usted lo celebro. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué quiere decir esto? Sube, aleluya, cerrá un acuerdo, sube, andate a aguas profundas, sube, aleluya, sube a otro nivel, sube a otra escala, sube a otra profundidad, sube a otro, aleluya, porque cuando vos subís de altura hay otro tipo de alimento, aleluya, hay otro tipo de revelación, hay otro tipo de comida, hay palabra de Dios para sanarte, para levantarte, para restaurarte, hay otro nivel, aleluya, de comida. La palabra de Dios dice: bebe, hay otro fluir del Espíritu, hay otro fluir de la gracia, hay otro. Mire, esa es la razón, aleluya, por la que esta generación se tiene que cuidar la visión. La visión cuesta todo. La visión te cuesta la vida. La visión te cuesta todo. Pero la visión te va a dar todo. Aleluya, te va a levantar. Va a levantar tus hijos. Va a levantar tu casa. Va a levantar tu ministerio. Va a levantar tu hogar. Tenés que cuidar la visión. Tenés que volver a la visión. La Biblia dice, con esto yo cierro. Aleluya. Con eso quiero cerrar. Uy, Dios mío. Génesis 31:13, proyectámelo por favor. Mire lo que Dios le dijo a Jacob. Génesis 31:13. Mire, Dios le dice: yo soy el Dios de Betel. ¿Qué cosa? Léemelo por favor. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Yo que usted le pego con la Biblia al de al lado. Yo que a usted le digo algo, aleluya, yo que a usted le digo algo, ¿sabe qué? Aleluya, vuélvete a la tierra donde ungiste la piedra, vuélvete a la tierra donde un día le hiciste un pacto, vuélvete a la tierra donde un día Dios te prometió su palabra, vuélvete a la visión, vuélvete, aleluya, a Colombia, vuélvete a Bogotá, vuélvete a los libros, vuélvete a la visión, vuélvete al plan, Se lo leo de nuevo. Aleluya. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Aleluya. Y donde me hiciste un voto. Levántate. ¿Cuándo? 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 Aleluya. ¿Cuándo? Dígalo de nuevo. ¿Cuándo? Ahora. Levántate. Ahora. Y sal de esta tierra. No más fracaso, no más pelea, no más recuerdo, no más, aleluya, frustración, no más odio, no más resentimiento. Yo que usted lo canto, lo bailo, yo que usted lo celebro, yo que usted, aleluya. Levántate ahora, levántate ahora, levántate ahora. Aleluya, este es el tiempo. Levántate ahora, cierra este acuerdo. Aleluya. Quiero que usted levante sus manos y cierre un acuerdo. Vuélvese. Aleluya. Comienza a orar en lenguas. Comienza a orar a Dios. Aleluya. Vuélvase a la tierra de su nacimiento. Comienza a orar en nuevas lenguas. Comienza a orar. Aleluya. Vuélvete. Vuelva al pacto. Vuelva a la tierra. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. En ese lugar fue que Dios te habló. En ese lugar fue que años atrás Dios te dio su visión. Aleluya. En ese lugar Dios cambió tu historia y cambió tu tiempo.
Ahora es tiempo de regresar a la visión. Ahora es tiempo de volver otra vez a su presencia. Ahora es tiempo de cambiar otra vez. Ahora es tiempo, aleluya, de volver al crecimiento. Hay que renovar el pacto. Aleluya. Hay que volver al original. Hay que cuidar la visión. Aleluya. No la mezcles con nada. No necesitas nada. No le agregues nada ni le quites nada. La visión es como es. Aleluya. Aleluya. La visión vino, aleluya, porque Dios dijo: yo cierro la visión con personas de pacto. Y ustedes están acá porque lo son. Este es el tiempo del cambio. Este es el tiempo de decirle a Dios: regresa a la tierra. Aleluya, regresa a la tierra. Vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra donde ungiste la piedra. Vuelve a donde Dios te habló. Aleluya. Recordá aquel tiempo. Recordá aquel momento. Recordá cuando Él te habló años atrás. Recordá las profecías. Aleluya. Recordá lo que Él te habló. Aleluya.